Buenos días, mi nombre es Vicente Alejandro Montejo Alarcón y hoy estamos en el parcial número 2. El análisis de los temas sería la afectividad, la inteligencia, la verdad, la libertad y el yo personal. Empezaremos con el primero que sería la afectividad. El mundo de la sensibilidad comunica e introduce con otros mundos de la realidad personal. El primer ejemplo que podemos poner y la primera interrogante que nos vamos a poner en este sencillo, que sería ¿cuál es la palabra que define adecuadamente sensación o sentimientos? Si bien como tal no está bien definida o una definición que nosotros tenemos no está muy preparada para lo que sería definir con exactitud a qué se refieren las sensaciones y los sentimientos, se puede decir que si nos referimos a la acción, digamos de usar un verbo, sentir, por ejemplo, sentimos lo áspero de una superficie, sentimos lo liso de una superficie, sentimos un pinchazo cuando van a sacar sangre o para la vacuna, entre diferentes sensaciones que uno va, digamos, refiriendo a lo largo del tiempo. Y si nos referimos a los sentimientos, nos podríamos decir que estamos alegres, que estamos tristes, que estamos enamorados, por dar un ejemplo. Entonces todo eso en esas dos partes se define en lo que sería sensaciones y sentimientos. La afectividad es aquella capacidad que tiene el individuo para redactar o reaccionar ante ciertos estímulos, ya que el medio interno y los externos de los caracteres por los sentimientos y emociones. El ser humano es capaz de sentir, es capaz de tener sentimientos y es capaz de muchas cosas. Nosotros fuimos creados para diversas cosas, tenemos el libre albedrío que nosotros podemos hacer lo que a nosotros se nos dé la gana, dado ciertos límites. Luego, tenemos que la afectividad de sentimientos y sensaciones son, como ya dijimos, cosas muy diferentes que el cuerpo siente. Nosotros en nuestra mente sentimos. El poder de la mente en el cuerpo del ser humano es increíble. Y para eso nosotros ya vimos lo que sería la capacidad del cerebro de controlar al humano y del humano a veces controlar el cerebro. Para esto, como ya dijimos, para las sensaciones y los sentimientos, hay diferentes o ciertos estímulos que nos hacen reaccionar diferentes, ya sean internos o externos, de nuestro cuerpo. Siguiendo con el tema de la afectividad, el ámbito psicológico es un lenguaje menos formal, inclinándose a lo coloquial. Tenemos en cuenta que aquellas muestras de amor de una persona se brindan o, digamos, incluidas a otras especies de animales. Como nosotros ya sabemos, los sentimientos son una cosa y las sensaciones son otras. En este caso de la afectividad, no solo se cierra al simple hecho de tener, digamos, estar alegres o estar tristes, o como aquí ponemos el ejemplo, de estar enamorados de alguien o enamorados de alguna parte, digamos, de alguna. Sus sentimientos son variables e indefinibles. Y esto es muy importante porque no se puede definir lo que sería un sentimiento. Solo podemos dar ciertos ejemplos, pero la definición como tal no es correcta. Se les llama sentimientos, emociones, afectos, sensaciones, pasiones, etcétera. Con el tema de la afectividad podríamos concluir de que hay dos variables, sentimientos y sensaciones, las cuales se dividen por las características que ya dijimos, una se sienten, y la conclusión de esto podría ser que la afectividad en los seres humanos siempre va avanzando, siempre va evolucionando, y son variables que son indefinibles. Con el tema número 2 de la inteligencia, el ser humano es capaz de razonar. El ser humano desde su creación, del momento de su creación, que como quieran decirles, momento de la creación de los átomos que nos crearon a nosotros, o o si somos, mejor dicho, de Iglesia Católica, nos van diciendo de que un Señor todopoderoso o un Dios todopoderoso nos ha creado. Entonces, desde que nos crearon o desde que nos fuimos creados por algún Dios, en este caso, la vida del ser humano siempre es de razonar, siempre es que el ser humano investigue, el ser humano siempre, digamos, busca más allá, el ser humano siempre es razonable y siempre sabe identificar ciertas partes. Y a este tema llegamos con la inteligencia. Como podemos ver en el dibujo, tenemos la parte del ser humano y la parte de que el ser humano crea o va creando, como lo queramos ver, que va creando a través del tiempo.
que sería la contraparte, que sería la parte mecánica. También en esto podríamos poner una parte de inteligencia en la que sería la inteligencia artificial, por dar un ejemplo, que también podríamos tomar en cuenta el dibujo, que son la parte del ser humano y la parte de la inteligencia artificial, la cual la inteligencia artificial nunca va a llegar a la capacidad que tiene el ser humano siempre de razonar. El ser humano va experimentando diferentes experiencias, por decirlo así, o va experimentando cosas nuevas cada día, que le ayudan a aprender algo nuevo, a mejorar en lo que está haciendo. Nosotros como seres vivos que somos, pues nadie tiene la capacidad del ser humano, nadie tiene la capacidad del ser humano para razonar. Los animales tienen cierta capacidad de razonar, pero no como el ser humano pensante. Eso es lo importante. Como por ejemplo, San Agustín dijo, si no me preguntas, es que no es el tiempo. Sé lo que es, pero si me lo preguntas, no lo sé. Esa es la verdadera cuestión de la inteligencia. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, nosotros tenemos que empezar, aunque algunas cosas eh, tenemos que seguirlas investigando, pero no estamos investigando con la inteligencia o con el razonamiento humano que nosotros tenemos. Luego tenemos un, digamos, un significado de conocimiento que sería el conocimiento como luz. Esto para mi interpretación significa que el conocimiento es una luz que nos llega a cada uno. Por dar un ejemplo, hemos visto dibujos con una persona y que se le enciende un foco en la parte de arriba, como diciendo, tengo una idea. Eso significa para mí. El conocimiento como luz, la inteligencia de luz espiritual, por dar otro ejemplo. La luz nos permite ver físicamente el mundo con las perfecciones extraordinarias, que incluyen los matices de colores, las luces, las sombras, los volúmenes y las distancias. La inteligencia cumple el mismo papel en otra. Este es muy interesante porque las perfecciones extraordinarias que incluye nuestro cerebro, por decirlo así, nuestro cerebro siempre, mientras nosotros vamos creciendo, nosotros vamos, digamos, cambiando, vamos agregando años a nuestra vida, pues tenemos, digamos, ciertas experiencias y el cerebro ya logra identificar desde el momento que nosotros nacemos los colores, las luces, las sombras, los matices, las tonalidades y todas esas partes de ahí que se van almacenando en nuestro cerebro, que quieras o no, es inteligencia. Con la parte número 2 tenemos el conocimiento como interacción. Aquí empezamos con lo que sería lo natural, por así decirlo. Mediante el conocimiento el sujeto sale de sí mismo y se abre al mundo, lo que propone realizar una actividad que involucra a toda la persona. Y tenemos sus variables o sus características. No conozco porque soy automatismo en la naturaleza, sino porque necesito el ansio conocer, ya que soy un ser incompleto que necesita del mundo que le rodea. Este es muy importante. Los seres humanos no estamos completos, ya sea que creas en un Dios que diga, necesito a Dios para ser perfecto, tienen toda la razón, o necesito al mundo que nos rodea para ser perfectos, tienen toda la razón. Para desarrollarme, perfeccionarme y enriquecerme. Esta es otra parte muy importante del conocimiento como interacción. Luego tenemos a la filosofía que suele decir que amamos a la sabiduría. La filosofía se divide en filo y sofía. ¿Qué quiere decir esto? Amor a la sabiduría. Esto es lo que nos quiere decir que el ser humano sea filósofo, porque todos somos filósofos en esta vida. Nos va diciendo que siempre nosotros tenemos que ir, tener un amor a la sabiduría para seguir investigando. Por el medio de las investigaciones obtenemos informaciones que están en las capacidades del ser humano. Y nos hacemos las diferentes preguntas, las cuales serían, ¿cuál es la acción que estamos haciendo para investigar o qué estamos haciendo? Obtener el conocimiento al investigar, ¿qué estamos haciendo? Digamos, para el conocimiento, por medio de investigación, así llegamos a la inteligencia humana, la capacidad de ver nuestro entorno, qué es o qué hay, cómo lo interpreto y más importante, lo comprendo. Este es muy importante porque el ser humano algunas veces no llega a lograr identificar o lograr comprender del todo la realidad. Entonces, mediante vamos haciendo las investigaciones sistematizadas, pues nos vamos dando cuenta de nuestro entorno y qué es lo que lo compone. Siguiendo con el siguiente tema que sería la verdad.
que ese es un tema muy interesante, que el cual dice, la verdad es la conciencia entre la afirmación y los hechos, de la realidad a la que dicha información o afirmación se refiere a la fidelidad, a una idea, el término que se usa en sentido técnico en diversos campos de la ciencia, la lógica, la matemática y la filosofía. Aquí entramos en un terreno de, podríamos decirlo, psicológico o del bien y del mal, que eso ya más adelante lo iremos viendo, porque nos formamos la siguiente pregunta y esto es muy importante para el ser humano, la cual sería, ¿por qué es importante decir la verdad? Y esta es una pregunta que a todos se nos ha pasado por la mente. ¿Por qué tenemos que decir la verdad? ¿Por qué no decimos mentiras? O por el contrario, ¿por qué hay que decir la mentira? ¿Por qué no hay que decir la verdad? Hay que ver las caras de las dos monedas. Decirles verdades puede ser tan malo como decir mentiras. Y eso es cierto porque si uno dice una mentira, si alguien le dice una mentira a alguien, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, ya que la bondad de ambas opciones depende de lo que se sabe, y de las consecuencias que sigan y de lo que le sigue. A pesar de ello, cuando uno es sincero, implica conocer las virtudes y los defectos. Es mucho mejor decir la verdad, por más mala que sea, por malo que hayamos hecho, es mejor siempre decir la verdad a que decir la mentira y que eso se vuelva en un problema más grande, ya sea tipo psicológico, que nos vaya a carcomiendo nosotros por dentro, y en vez de decir la verdad, que va a quedar, decimos la verdad, enfrentamos, porque siempre hay una consecuencia de lo que nosotros hacemos, de nuestros actos, lo enfrentamos y así tenemos experiencia y por lo cual mejoramos como persona. El siguiente punto de la verdad o la mentira, y tenemos una pequeña representación como forma de imagen, que dice la verdad con un chequecito y la mentira en un cuadro vacío. Como ya dijimos, la verdad siempre es mejor que la mentira. La verdad y la mentira son conceptos entrelazados, de modo que la verdad se destaca de la mentira con su contrapunto. La verdad se define contra la posición de la mentira como adecuado y correcto, mientras que la mentira se define con respecto a la verdad con lo inadecuado o lo incorrecto. Y esto es totalmente cierto por experiencias propias. Es mucho mejor decir la verdad que decir la mentira y que al fin y al cabo estamos haciendo algo incorrecto. Para mí, la verdad es todo aquello que damos como cierto, acerca de los sucesos, los hechos que están en nuestra vida, todo lo que nos rodea y el universo. La filosofía, y esto es muy importante, lo que dice la filosofía, abarca la verdad desde el punto de vista del individuo, que se relaciona con su entorno y forma adjuntiva, toma ciertas o algunas cosas y otras no. Depende de lo bueno o lo malo y depende del bien que le haga a la sociedad. Pasamos a la segunda, a la tercera, que sería la libertad. Hay tipos de libertad que uno con el tiempo va aprendiendo, digamos, no a definir porque no es una definición como tal, pero siempre se tiene uno esa idea. La libertad del ser humano es importante desde nuestro creador. Dios nos dio nuestra libertad como nuestro libre albedrío, y esto es muy importante porque el creador o Dios, como lo quieran llamar, que yo en personal le digo Dios todo creador, nos dio el poder de el libre albedrío, lo cual nosotros que podemos hacer en este mundo y lo que nosotros se nos venga en gana. Ahora hay ciertas reglas que, digamos, nos regulan lo que estamos haciendo, pero para bien de la sociedad y para bien de nosotros. Entonces, tenemos que nos dio libre albedrío. Y para comenzar en el tema de la libertad, tenemos que recalcar que la libertad nos fue dada y de nosotros depende cómo y para qué la utilicemos. En nuestra sociedad nos han dado reglas. Como continuación de el yo personal, hace referencia a las características de cada persona, las experiencias, los valores, las virtudes y las metas que nos son relevantes para la persona, incluyendo la autoconciencia, el yo ideal, el moral, el ético y el espiritual. Esto es muy importante el yo personal porque nos hace, digamos, valorar nuestras propias virtudes, de la organización para prevenir un desequilibrio, ya sea emocional, sentimental de las siguientes partes del ser humano,
Y la autoconciencia se carga de cada una de ellas en una determinada situación o frente a determinadas opiniones o diferentes respuestas que nosotros estamos dando para un su núcleo social. El yo ideal es como la persona que fomenta las metas a proyectarse. Digamos, es como tipo un trabajo de, para el futuro o el trabajo que nosotros hicimos en el primer periodo, que se trata de qué es lo que necesito para lograr mi objetivo en un futuro o qué es lo que yo quiero ser en un futuro y qué necesito para hacer eso en un futuro. Tenemos la parte del yo personal que es el moral, ético y espiritual. Como vemos en el dibujo,